gente piensa que los bailarines no estudian, o que los bailarines no son cultos, o tienen dificultad para estudiar, o solamente bailan o tienen carreras. Creo que eso hay que desmentirlo. Para llegar a eso también tienes que pasar por muchos procesos en los que te dicen no a un trabajo que estás buscando, que simplemente dices, pues no tengo los títulos o no sé qué. No porque hay algo en mí que no les gusta. Entonces esto te va mermando también la confianza en ti mismo, la autoestima. Hacen entrenamientos específicos para las bailarinas porque piensa, aguantar una hora de ballet haciendo movimientos muy repetitivos y además descompensados, porque normalmente se hacen con tu pierna buena y la mala no, porque se ve mejor la buena. Entonces al final acabas con descompensaciones brutales. O sea que no es, que a mí me lo han dicho, Tú con que levantes un par de piernas ya está. Te dices, ¿qué hago? ¿Le mato? Bueno, pues Eila Valls, bailarina contemporánea y clásica, encantado de que estés aquí en Todo se entrena. Gracias por traerme. Y bueno, pues queríamos empezar con ¿cuál es el mito más grande que hay detrás de la danza y que te gustaría desmentir? A ver, no sé si es el mito más grande, pero es un mito que me gustaría desmentir, que creo que la gente piensa que los bailarines no estudian, o que los bailarines no son cultos, o tienen dificultad para estudiar, o solamente bailan o tienen carreras. Creo que eso hay que desmentirlo, porque la mayoría de bailarines tienen sus carreras al lado y eligen bailar durante una temporada de su vida porque pueden, y luego hacen otras cosas, o lo pueden compaginar. O sea que creo que eso hay que desmentirlo. Bueno, pero de todas formas, el baile es como una carrera, ¿no? Es como si dices, sí, si me dedico a ser futbolista, ¿no? El baile es una carrera en sí, pero me refiero a estudios universitarios. Vale. Plan, como que creo que se tiene la creencia que los bailarines pues tenemos más dificultad para a lo mejor estar quietos, concentrarnos, hacer cosas teóricas, y creo que es muy al contrario. De hecho, el baile, sobre todo, estás contando todo el día, estás memorizando, tiene una parte muy mental también, y creo que eso te ayuda a organizarte, a planificarte, y yo me he dado cuenta con los amigos que tengo de que muchos de ellos les gusta mucho estudiar y tienen carreras, másters, de todo, o sea que creo que eso, no sé, me gustaría... Sí, ¿no? El estereotipo que hay a lo mejor. Sí, el detrás, estereotipo, ¿no? o es modelo, también se metería en el mismo saco, pues como utiliza su imagen, no tiene cerebro, claro. Yo qué sé. No, esto está muy atrás, creo yo. Vamos, que nos quieres decir que los bailarines son gente corriente también, ¿no? Son gente culta y sí, gente corriente también, con sus carreras, todo. Sí. Claro. Sí, ¿Y que qué se puede convalidar. Además de esta parte, en el mundo de una bailarina profesional, que la gente no conoce? ¿Qué no sabemos, aparte de muchas cosas, de una bailarina? Quizá del trabajo que hay detrás. O sea, creo que la creencia popular, cuando he hablado a lo mejor con empresarios que te contratan para eventos y cosas así, me da la sensación de que se piensan que se hace mucho más rápido de lo que se tarda en hacer. Creo que lleva muchas más horas de trabajo, hay mucha gente implicada, que no solamente el bailarín. Para llevar un espectáculo tienes que tener equipo técnico de luces, o sea, tienes que hacer una investigación previa. Son muchos meses a lo mejor de trabajo, de compaginar un equipo para que todo el mundo coincida. O sea, que no es, que a mí me lo han dicho, tú con que levantes un par de piernas ya está. Te dices, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Le mato? O sea, que hay mucho más trabajo detrás que solamente los 2 minutos que a lo mejor tú llevas a escena. Claro, es que ¿qué hace que la danza no sea tan reconocida como, por ejemplo, sí que lo es el cine o la música ahora mismo? A ver, por un lado, yo creo que el marketing también hace mucho. O sea, creo que con las películas han tenido un marketing muy fuerte. Todos estamos muy familiarizados con verlas. La danza no ha tenido tanto dinero desde los principios, a no ser que haya habido gobiernos que han apostado por ello. Por ejemplo, Rusia hizo de la danza como un sello de identidad, entonces invirtió mucho y de ahí han salido los grandes ballets clásicos. Pero en general, sobre todo en España, nunca ha habido un gobierno que haya apostado por la danza especialmente. Entonces, eso hace bastante, porque si no tienes dinero tampoco puedes crear cosas de calidad, tampoco puedes moverlo a un gran público. Ahora sí, ahora se está empezando a promocionar mucho más y han empezado a haber espectáculos de calle, o sea, lo están moviendo, no sé si habéis visto alguno, bueno, pero... en Madrid hay muchos espectáculos de calle de estos de danzas y tal, pero... Sí, Teatros del Canal también se mueve un montón. Justo. Sí, o sea, como que ahora sí que creo que está como emergiendo bastante.
Y luego, por otro lado, culpa nuestra, porque creo que el cine, por ejemplo, la música y todo, han hecho cosas para el público, o sea, lo que quiere el público. Y creo que en la danza nos hemos quedado un poco atrás en eso porque hemos seguido haciendo cosas que nos interesan a nosotros, a nuestro sector, y no hemos sabido, bueno, no digo todos, pero digo que hay en general una tendencia a hacer cosas que a ti te interesan, a ti te gustan, entonces no conectas con un público de masas. Las películas independientes pues son algunas muy buenas, pero no conectan con un público de masas como puede conectar una comedia. Claro. No sé, creo que hay parte de las dos. De los dos. Y en ese tema, que lo hemos hablado en más episodios, por ejemplo, me acuerdo con Jenny Bambán o con Alex Sanz, ¿crees que a lo mejor una figura que saliese en el mundo de la danza, que hiciera un poco de show o que fuese muy famoso, lo impulsaría? A lo mejor hace falta eso. ¿Tú crees que una figura esta es como pasa en muchos deportes minoritarios o en tendencias, de repente aparece una figura y eso lo hace un boom? Seguro, sí. De hecho, desde la pandemia, que muchas compañías han cogido las redes sociales como estrategia. Y claro, hay bailarines que se están empezando a hacer famosos, ¿no? Me enseñan su vida, enseñan el trabajo de las compañías, todo lo que hay detrás. Entonces yo creo que, claro, la gente más joven les coge de referencia y esto sí que está haciendo que se revalorice mucho más la danza, o sea que sí, desde luego. Si viniese Penélope Cruz y se pusiese a bailar en una compañía, seguro que mucha más gente querría hacerlo, sí. Bueno, lo hizo su hermana, ¿no? En UPA Sí, Dance. Mónica, sí, totalmente. Nosotros éramos muy fans de UPA cuando éramos pequeños. Yo también. Esa fue mi primera serie que obligué casi a mis padres a que me dejasen verla. Qué bueno. Sí. Y has hablado también de ese trabajo que hay detrás. ¿Cuál es la lección más dura que has aprendido en el mundo del baile? A ver, nosotros siempre intentamos controlar las máximas variables posibles, ¿no? Como además viniendo de una formación clásica que se busca la perfección. Claro, hay una tendencia a intentar controlar todo y creo que lo que más me ha enseñado es que no se puede controlar todo. Lo único que puedes hacer es tener la mayor cantidad de recursos posible para poder reaccionar lo mejor posible. Entonces esa sería mi lección. El dejar ir, nosotros le llamamos tablas, tener tablas en el escenario. Es decir, no, yo puedo haber ensayado en este espacio con esta gente, pero en el momento puede ser que esta persona no esté aquí, puede ser que de repente tenga un foco aquí que me cambie el eje, puede ser que el escenario esté inclinado. Además, la actuación está viva, nunca va a ser igual que lo has ensayado, igual que la anterior en el mismo espacio. Entonces es como poder tener tantos recursos tú que consigues estar poco pendiente de ti y más pendiente de todo lo que está pasando a tu alrededor para poder reaccionar. Pero no puedes controlar 100% una situación. Puedes aprender a reaccionar lo mejor posible. Claro. Así que el dejar ir. Sí, justo. Yo creo que esa lección se podría aplicar a todas las personas y en la vida, ¿no? Sí, como prepárate, ten recursos y confía en ti. Hago este breve parón para recordaros un dato real. 9 de cada 10 personas que estéis viendo este vídeo no estáis suscritos al canal. Y realmente suscribiros al canal no cuesta nada, es gratis, solo tienes que clicar un botón y nos ayudáis un montón. ¿Por qué? Porque así podemos hacer mejores episodios, traer a mejores invitados y crecer mucho más. Así que, si te gusta nuestro canal, si te gusta Todo se entrena, suscríbete, nos ayudas un montón y ponnos en comentarios qué es lo que más está gustando de este episodio. Continuamos con el episodio. Y en el tema de la danza, que siempre tengo como esta curiosidad, yo creo que la gente a lo mejor en la calle piensa un poco parecido, ¿no? Bueno, yo en este caso no, pero es verdad que pasa como si a lo mejor hiciéramos una comparativa con otros deportes. Se piensa en que a lo mejor un bailarín vale para todo, ¿no? Que a lo mejor es este bailarín, pues si tengo que hacer este estilo, da igual, es bailarín, tú sabes hacerlo, ¿no? Claro, sí, o sea, cuéntanos un poco la diferencia que hay entre tipos de bailarines, ya sea contemporáneo, clásica, a lo mejor esto es más urbano, o sea, más o menos, ¿qué base tienen parecida? ¿La preparación tiene que ser la misma? A lo mejor un bailarín tiene una cualidad concreta y se va a un tipo de baile específico, un poco eso, para que la gente lo entienda. Claro, sí. O sea, hay gente muy versátil, porque te diría que la versatilidad es ahora la cualidad más valorada en el mundo del baile. Hay poco tiempo, hay pocos recursos y en una compañía tú tienes que poder cambiar de registro según el coreógrafo que entre. Entonces, sí, versatilidad hay que tener. Lo que pasa es que luego la formación que tú hayas tenido de base también determina con qué cosas vas a sentirte más cómodo trabajando. También la tonicidad muscular que tú tengas también influencia
cómo te mueves. Por ejemplo, si tú has hecho clásico toda la vida o moderno, que a lo mejor trabaja más desde una tensión y te ponen a hacer un trabajo de release que es más suelto, que eso también es muy difícil disociar sin perder el equilibrio. Claro, tú tienes una tonicidad muscular que a lo mejor te va a ser más difícil que una persona, incluso te diría de la calle. O sea, se busca un movimiento más natural en el release o en el contemporáneo, más humano. Entonces a ti a lo mejor te dicen, siendo clásico, pero ponte normal, y tú dices, es que yo estoy normal, pero tu normal es aquí. Entonces no es una posición orgánica, digamos, o una natural, ¿no? Natural, sí. Entonces, claro, hay que saber variar entre estilos, pero cada entrenamiento va a moldear tu cuerpo de una forma que luego va a repercutir en cómo te mueves. Así como de diferentes estilos que os puedo contar. Está el clásico, la base, que esto en casi todos los estilos lo tocan, aunque sea un poquito, de estilos de conservatorio, de flamenco, o sea, baile español, contemporáneo, clásico. Esto es lo que se hace en conservatorios. Todos los estilos tocan ballet un poquito, digamos, es como la caligrafía de la danza, ¿no? Te enseñan a controlar tu cuerpo en todas las posiciones. O el pentagrama en la música, ¿no? Que lo tienen que utilizar. Sí, es lo más puro. Y bueno, por lo que tú me contabas que estabas haciendo pilates, como es encontrar el control de tu cuerpo, es muy técnico, hay un vocabulario muy claro, muy preciso, entonces tú aspiras a conseguir ese vocabulario en tu cuerpo. Luego el contemporáneo, es que el contemporáneo ahora mismo es un balón gigante de estilos, porque contemporáneo, o sea, partiendo del lenguaje clásico, luego ha tocado todo el resto de estilos, tanto de baile, de música, de acting, o sea, todo lo que ha habido en la actualidad, en la época moderna actual, ha podido influenciarlo. Entonces, dependiendo de qué influencias tenga, es un contemporáneo o otro contemporáneo. Wow. O sea, puede ser a lo mejor un flying low, que tiene, o sea, van como flotando a ras de suelo, mucho trabajo de floor work. Esto a lo mejor tiene más influencia del breakdance, o está más movido por ahí. Luego hay, yo que sé, contemporáneo, que es más gestual, teatro físico, que a lo mejor no hay tanta danza como tal, es más teatro pero llevado al extremo. ¿Qué más estilos puede haber de contemporáneo? Es que ya te digo que contemporáneo es todo, o sea, todo lo que puedas mover de manera física. Y luego el flamenco también está haciendo fusiones muy interesantes ahora. La Compañía Nacional está trabajando con coreógrafos contemporáneos, o sea, que justo ejemplo de versatilidad. O sea, ellos son súper completos, pueden hacer todo tipo de estilos. ¿Y qué diferencia hay, por ejemplo, entre la danza clásica y la neoclásica? Pues, a ver, la clásica es la que entenderíamos todos como el ballet, ¿no? Cuando te hacen aquí, sí. Con puntas, son los ballets clásicos, los que en su momento creó Petipa, y se han ido haciendo variaciones de estos ballets o creando nuevos, pero sobre todo manteniendo los originales. En estos ballets había una jerarquía muy clara, estaban los principales, la historia y la narrativa, y luego el cuerpo de baile. Y esto estaba muy, 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 muy claro. O sea, los principales eran el centro y todo iba alrededor de ellos, y el cuerpo de baile era como un decorado, digamos. Luego con el neoclásico se rompió esto. Se rompe, ya no tenían por qué ser ballets narrativos, ya no tenía por qué haber historia, podía ser atmosférico, conceptual. Los bailarines principales ya no había esa jerarquía, el cuerpo de baile empieza a tomar más protagonismo, o ya no tienen por qué ser un chico y una chica, pareja, se enamoran, o sea, los temas también empiezan a cambiar, son temas más actuales. Luego el tema del eje, en clásico siempre se sabe que se busca la elevación, el estar en punta sobre tu propio eje. En el neoclásico empiezan a perder esto, empiezan a buscar los ángulos fuera de eje, empiezan a utilizar el suelo. Cambian el vestuario, ya no hay tutú, ya no hace falta que haya tutú y puntas. Ahora ya puedo ir con unos pantalones, puedo ir con una faldita corta, o puedo hacer 2 duets chico-chico, que hasta este momento no se podía hacer. Entonces, como el neoclásico sigue manteniendo el lenguaje clásico, pero con muchísima más libertad. O sea, con ya influencia del estilo moderno, que se estaba gestando al mismo tiempo,
Sí, o sea que es un poco como acercarlo a la cultura más actual, ¿no? O sea, llevarlo un poquito más a la hora, ¿no? A la situación que vivimos, ¿no? Que pueden haber parejas que son chicas, sí. Que todos importan, ¿no? Eso es, llevarlo así. Mucho menos jerárquico. Si tuvieses que decir una obra o por dónde empezar, alguien que no tiene ni idea de danza, ¿qué le recomendarías? A mí me gusta mucho Jiri Kilian. Jiri Kilian es como uno de los padres del neoclásico. Él estuvo trabajando primero en Stuttgart Ballet y luego creó el NDT, que es una de las compañías más potentes ahora mismo, está en Holanda, el Netherlands Dance Theatre. Y ahí creó, muchas piezas, pero una de las primeras que creó así muy emblemática se llama Petite Mort, que en francés es como pequeño orgasmo, o sea, llaman Petite Mort al momento del orgasmo. Y esa pieza me parece impresionante. Es una pieza de 6 chicos y 6 chicas que crearon para... ¿Cómo se llama? Eso, para el... ¿cómo se llama? Cuando alguien se ha muerto... Un requiem. Y celebran en plan la muerte... Un funeral o un... No. O sea, de Mozart, en plan, Mozart murió hace tantos años, entonces vamos a celebrar... ¿Cómo se llama esto? Sé lo que dices, pero no me viene el nombre. Sí, a mí tampoco. Bueno, pero sí, para celebrar en honor a Mozart, digamos. Entonces utilizaron música de Mozart y son duets. O sea, empiezan un unísono con unas espadas, una pieza súper virtuosa de neoclásico. También tienen unas faldas grandes como de época, y luego son duets muy bonitos, o sea, casi como poesía en movimiento, sin ningún tipo de narrativa ni nada, solo belleza visual. Qué es guay. muy cortito, dura 15 minutos, o sea que creo que es accesible para todo el mundo que no haya visto danza, se puede ver 15 minutitos y nada, es relajarte y ver cosas bonitas moviéndose en escena. Y entonces, ya hablando de qué recomendarías a alguien que se puede iniciar en la danza, ¿crees que la danza está para todo el mundo o tienes que tener unas habilidades innatas que te permiten ser un bailarín? La danza está para todo el mundo. De hecho, ahora puedes empezar a cualquier edad y disfrutar de los beneficios que tiene siempre desde tu casa. Incluso si tienes una movilidad reducida, también puedes bailar a tu manera. Ahora, la danza de manera profesional creo que está más reducido, o sea, quiero decir, hay compañías ya para gente con discapacidades y, o sea, quiero decir, hay salida, lo que pasa es que si tú tienes que saber qué capacidades tienes, porque no puedes pretender meterte en una compañía de clásico si, yo qué sé, tienes asma y no puedes aguantar una hora bailando, pues no puedes meterte en una compañía de clásico porque los ballets duran este largo. Yo qué sé, tienes sobrepeso. Ahora me voy a tocar un tema así. Tienes sobrepeso, pues no te recomendaría meterte a hacer ballet porque estás en un eje muy pequeñito, todo tu peso sobre ese eje, tus rodillas van a sufrir, tus tobillos también. No puedes pretender que te levante una persona que pesa la mitad que tú. Como hay ciertos estilos en los que sí necesitas unas cualidades físicas, pero no los necesitas solo por estética, los necesitas por funcionalidad también. Pero dentro de eso yo creo que sí que ahora hay un abanico muy amplio, hay cabida para todo el mundo. Sí, o sea, estamos completamente de acuerdo. Lo de las rodillas, yo siempre lo digo a la gente que sale a correr, ¿sabes? Siempre sale la típica persona que quiere ir a perder peso y se va a correr y tiene un sobrepeso bastante grande. Y digo, que eso no te va bien. No te va nada bien, aparte de que está demostrado que para perder grasa es mucho más eficiente el andar rápido que correr, pero la gente no lo sabe y se pone a correr y se fastidia las rodillas. Pero que yo he visto gente en vídeos estos de reels de internet cómo se pone a correr una persona con sobrepeso y se le parten las piernas, en plan, se le troncha. O sea, que es totalmente de acuerdo. Y hablando ya de la exigencia, dentro de la danza contemporánea y la danza clásica, ¿qué diferente es la exigencia? Porque claro, nosotros, por ejemplo, nuestra opinión se basa en un poco el estereotipo de la danza que vemos a lo mejor en las películas o lo que hemos visto desde pequeñitos, y siempre como que se nos traslada que el ballet clásico es súper exigente, ¿no? Como que tiene que estar todo al milímetro bien hecho, la postura y tal, y como parece como que solo unos pocos lo hacen bien. Entonces, ¿cómo es esa exigencia real y comparado con el contemporáneo? Un poquito las diferencias de exigencia. A ver, sí, el ballet es que, claro, lleva muchos años,
hay un lenguaje muy, muy claro de cómo se tienen que hacer las cosas y que también va evolucionando, porque te digo que si tú miras hace 200 años, las bailarinas no tenían ni las condiciones físicas que se buscan ahora, ni las elevaciones, ni nada. O sea, ahora va subiendo, la exigencia va subiendo con el tiempo. Pero claro, hay un lenguaje muy, muy claro y es muy delatador. O sea, la gente ve si te resbalas mínimamente, si te vas mínimamente, es muy fácil de ver que te está saliendo de lo que está escrito. Entonces, por eso lo puede hacer poca gente, porque sí que exige mucho grado de perfección para que se vea bien. O sea, tú no puedes bailar. En los dos bailes, por ejemplo, en el contemporáneo y en el Yo clásico. diría que en el clásico más, o sea, que los dos son súper exigentes, ¿eh? O sea, requiere un nivel de fisicalidad muy grande ambos, te diría que incluso más en parte conceptual el de contemporáneo, pero el clásico es que es doloroso, porque tú puedes llevarlo súper bien y se te va un pelín y la gente ya está sufriendo, por si te caes, o sea, es como se ve con cada detallito que no va bien. Sin embargo, en el contemporáneo yo creo que eso se disimula más. No hay un esto está bien, esto está mal tan claro. Hay si la calidad de movimiento que estás haciendo me gusta, disfruto. Y ya está, no creo que sea tan relevante si estás 2 centímetros más arriba, 2 centímetros más abajo, si la pierna ha llegado a los 90 grados o no ha llegado, no sé, no está tan definido. Aunque sí que son muy exigentes los coreógrafos ahora mismo con, igual lo que decía antes, hay unísonos, todo el mundo tiene que igual, o sea, o todo el mundo tiene que dar la misma sensación, aunque visualmente no se vea exactamente igual, pero sí la misma sensación. Entonces sí hay exigencia, pero no es la exigencia tan estricta y crítica del clásico, diría yo. Y entonces, hablando ya de exigencia, el físico y tal, que nos metemos en ese tema, ¿cómo se prepara físicamente una bailarina para hacerlo todo perfecto? Buah. Depende de lo que vayas a bailar. Te diría que cambia un poco el entrenamiento que vas a hacer antes. Yo creo que la mayoría tomamos clase casi todos los días o todos los días. Y luego aparte hacemos pues entrenamientos tipo pilates, yoga, incluso lecciones te diría de teatro para trabajar esa parte de interpretación que hace mucha falta también. La alimentación, súper importante, no solo por verte físicamente bien, sino por también aguantar, porque los ensayos suelen ser bastante largos. Entonces, nosotros tenemos el dicho de que no baila quien baila bien, sino quien aguanta. No es lo mismo que te miren al principio de ensayo que te digan después de 6 horas, venga, lo pasamos entero, 1 horita de run. Y entonces ahí se ve quién físicamente es capaz de sobrellevar eso y quién no. Quién le puedes ver 10 minutos, pero a los 10 minutos está fundido y ya no puede más. Entonces la alimentación, súper importante. Y luego, pues te diría psicológicamente, yo aquí te estoy hablando todo de estar dentro ya de una compañía, ¿no? Pero para llegar a eso también tienes que pasar por muchos procesos en los que te dicen no. Y eso también es difícil de llevar. El pasar porque te digan no a un trabajo que estás buscando, que simplemente dices, pues no tengo los títulos o no sé qué. No porque hay algo en mí que no les gusta. Porque porque me estoy comparando con las personas que están al lado y ellos son mejores que yo. Entonces esto te va mermando también la confianza en ti mismo, la autoestima. Seguir resiliente ahí, eso también es un trabajo, es una batalla de largo tramo, te diría yo. ¿Y cómo trabajáis esa exigencia mental? También lo que decías al principio de el trabajar al unísono, que todo el movimiento esté clavado. ¿Cómo lo trabajáis? Mucha repetición. Sí, es bastante tedioso. Bueno, hay gente, yo lo disfruto mucho. A mí me gusta mucho el orden y me da muchísima satisfacción cuando consigo pasar exactamente por donde me he propuesto pasar, pero es bastante tedioso porque es repetir en acumulación. Vamos a hacer 2 ochos, vale, ya los tenéis, los 2 ochos los podéis hacer. Ahora vamos a hacerlos y voy a ir al milímetro, voy parando, en plan, no, tu dedo es que se te sale el dedo para arriba, no, ahora el dedito para acá, en plan, porque es que esto se ve, son tonterías pero se ven. O, no, tu cabeza es que tú eres más alto, entonces tú tendrás que bajar el plié, que es cuando doblamos las rodillas, para que
saltemos a la vez, pues si tú eres más alto tienes que saltar menos, el otro tiene que saltar más. O sea, eso es todo un trabajo de medir que te diría que los directores de ensayo tienen ahí, vamos, ganado el cielo, porque es... Claro, tienes que ser el pesado de turno que va diciendo todo el mundo, no, así no, un pelín más así, que es un pelín. Claro. Un pelín para ti no es lo mismo que para ti. Entonces, sí, es un trabajo de repetición. Y ya que has abierto un poco el melón de la compañía, de las compañías, que me interesa un poquillo ahí cómo son las compañías desde dentro, y encima has hablado de la comparativa que puedes tener a nivel mental, ¿no? De, oye, esta persona lo está yendo mejor que yo soy peor, me infravaloro, lo que puede llevar a las rivalidades internas entre una compañía. ¿Cómo es una compañía desde dentro? Quieres la carnaza. No, es un poco también saber eso, cómo es el compañerismo, porque hay muchos deportes que son muy individualistas y al final hay mucha rivalidad interna y hay otros que no. Entonces, en este caso, ¿cómo es la vida dentro de una compañía y cómo os lleváis entre los compañeros en general? Pues yo creo que te voy a sorprender, porque te diría que hay muchísima cohesión en el grupo, mucho compañerismo. Y de hecho, a lo mejor yo no estoy hablando por todas las compañías de clásico, yo no he estado en ninguna compañía de clásico estrictamente, yo he estado en una compañía de repertorio neoclásico, de contemporáneo, pero una de las políticas que tenía nuestro director era que si alguien no encajaba con el grupo, o sea, no hacía amistad con la gente, se iba. O sea, porque parece una tontería, pero nosotros es que bailamos en grupo. Entonces, si una persona no tiene una buena energía, eso afecta a todo el grupo, eso se nota. Hay muchos momentos en que tú no te estás hablando, tú estás sin te lo dicen, no mires, o sea, sienta a la persona que tienes al lado. Y eso es difícil de entender, yo creo, si no has hecho nada de equipo, pero te lo pueden decir jugadores de baloncesto, de fútbol, claro, que es como que tú sientes la conexión con tu compañero, entonces necesitas que eso esté bien. Y en mi caso, yo creo que he tenido muchísima suerte. En la compañía sí que más tiempo he estado. Nosotros nos llevábamos todos genial. Hacíamos, de hecho, un círculo antes de salir a actuar, que juntábamos las manos, las movíamos así un ratito como para generar energía, luego cada uno decía algo que quería compartir antes de la actuación, nos abrazábamos todos antes de salir y, o sea, no sé si esto se hace en todas las compañías, pero a mí me funcionaba muchísimo. Porque me parece como que es súper importante eso. Antes de salir, sintonizarte con la energía grupal. Que luego es que no bailas solo. O no, a veces sí que bailas solo. Si bailas solo, esto no hace falta. Pero la mayoría de veces tú bailas en conjunto, bailas en pareja, bailas teniendo en cuenta gente, aunque no esté bailando contigo, pero está presente. Entonces yo para mí eso es súper importante. Sí que es verdad que en clásico, como hay unos... estándares. Hay jerarquías. Entonces ahí a lo mejor sí que se pueden crear más tensiones de pues porque lo está haciendo esta, claro, esta siempre hace el puesto principal, yo no. En la compañía en la que yo estuve, como era repertorio, era una compañía de repertorio, entonces todos los años venían diferentes coreógrafos a montar piezas, entonces cada coreógrafo tenía un estilo diferente y nos hacían audición para ver quién era el primer cast y quién era el segundo, entonces claro, hay gente que era un pelín más clásica, un pelín más contemporánea, gente más dramática, gente más durita. Entonces, los que no estábamos de primer cast en una cosa, estábamos en otra. O sea, como que siento que eso estaba muy medido, que cada uno tenía un poquito de protagonismo. Entonces, eso yo creo que facilitó el que no hubiesen malos rollos así. Pero suele ser duro, en plan, si tú piensas que te mereces un puesto que por seniority pues, lleve más años... o por preferencias, porque hay veces que sí que hay ciertas preferencias y siempre ponen a la misma persona. Hombre, eso puede generar malestar, pero yo recomiendo, si hay más bailarines viéndome, que intenten pasar de eso. ¿Y la experiencia que tú tienes a nivel internacional pasa lo mismo? O sea, hay esa misma cohesión tanto en España, en una compañía española, como en Nueva York, por ejemplo. A ver, hay buen rollo igual, lo que pasa es que aquí hay pocas compañías que trabajen a tiempo completo, que tú digas, este es mi trabajo, yo trabajo todos los meses del año, yo me despreocupo y yo estoy siempre con la misma gente. Claro, esto aquí pasa poco, la gente trabaja sobre todo por proyectos. Entonces, eso quiere decir, allí nosotros ensayábamos todos los días juntos, todos los días.
Aquí tú te preparas el día anterior para la actuación. O sea, igual quedas para ensayar 2-3 días antes y ensayas. Hay mucho menos tiempo de contacto, creas mucha menos vida. Es que o sea, si tú giras con una compañía, duermes con esa persona, exploras sitios nuevos con ellos, creces, digamos, son como familia. Sin embargo, si vas por proyectos es como quedas, vas al bolo y te vas, y cada uno sigue con su vida. Entonces creo que sí que hay gente que coincide en muchos proyectos y puede desarrollar esa conexión mucho más profunda, pero no tienes la posibilidad de tener tanto contacto. Ojalá eso cambiase y saliesen más compañías a tiempo completo. Y se parece mucho, tal cual lo estás diciendo, es que se parece, o desde fuera parece tanto al teatro, ¿no? Al final sí. Estás en un proyecto, en una obra de teatro, y dirías con ese equipo tanto tiempo, pero luego te vas a otro y cambia tu equipo. Sí, entonces sí que creas mucha piña, pero luego se va, se deshace, cada uno sigue con su vida. Claro, es normal que si compartes más tiempo al final haya más cohesión, haya más conexión, y eso también entiendo que se notará en la calidad de la función, ¿no? O sea, al final tiene que ser mucho mejor. Mucho, yo eso lo echo de menos. Creo que aquí tenemos bailarines impresionantes y me parece increíble con el poquito tiempo que se hacen las cosas, que puedan salir las cosas tan sumamente bien. Pero es verdad que no se puede esperar el mismo resultado cuando se dedican 6 horas al día, 5 días por semana a trabajar una cosa que si se dedican 3 días. O sea, aquí cuentas con bailarines muy resolutivos, muy rápidos. Pero, claro, hay todo un trabajo detrás que no está tanto. Al menos en la experiencia de proyectos, las compañías como el Ballet Nacional, la Compañía Nacional... claro, ellos sí que pueden trabajar eso, pero por línea general la mayoría de gente que baila en España va un poco a... Tú te preparas y lo resuelves. O sea, claro. Entonces a mí me da menos satisfacción. Porque no he hecho el trabajo, no es como cuando te trabajas muchísimo una cosa y luego lo llevas a escenario y dices, jolín, es que me he pasado el juego, ¿no? O sea, he conseguido hacer todo como yo me había propuesto. Es otra adrenalina, voy a resolver. ¿Es una cualidad del bailarín cotidiano o normal el ser muy perfeccionista? Sí, ¿no? En permiso. Y ya el tema de las compañías que estabas hablando antes, es verdad que nos has explicado muy bien cómo había una conexión y eso al final se tiene que ver reflejado en una mejor función, unos mejores bailes, una conexión más alta. Pero, por ejemplo, a nivel internacional, ¿no? Por ejemplo, en Nueva York, que hay una competencia tan alta en casi todo, en vuestra compañía a lo mejor no, pero en comparación con otras, ¿cómo era sí que había un poco más de rivalidades o echabas un poco la vista a la competencia, el director se fijaba un poco en lo que estaba haciendo otra compañía, no sé? Yo creo que sí, que como que las compañías intentan hacerlo mejor, ¿no? Para que les vaya bien. Entonces se fijan en lo que está haciendo el de al lado también, ellos están en contacto. Tanto como rivalidad, no lo sé. Es que como yo no estaba tampoco en la parte directiva, tampoco sé hasta qué punto había rivalidad. Yo me imagino que la habrá, ¿sabes? De a este le han dado este venue y nos lo han dado a nosotros. Pero no te puedo comentar ahí, la verdad. Me lo estaría inventando. El cisne negro. Sí, ¿has visto el cisne negro? No. ¿No has visto cisne negro? No, yo lo he visto. Pero pensaba que me habías preguntado si había un cisne negro. Yo digo, en mi compañía no había cisne negro. No, es que es de mis pelis favoritas, me parece. Sí, a mí me parece brutal también. Espectacular. Y claro, a lo mejor estoy un poco desvirtuado con esa película y pienso que están ahí Mila Kunis y Natalie Portman peleando por un puesto y, ¿sabes? Pero bueno, al final es una película, pero es verdad que ya recomiendo. O sea, entre bailarinas por conseguir un puesto, claro que hay competitividad, pero es que también hay competitividad hasta cierto punto, porque luego tú tienes que seguir conviviendo con esta chica durante todo el año, entonces tampoco te puedes quedar ahí. O sea, a lo mejor en una compañía de 40 personas sí que te puedes enemistar con una persona y no hablarle ya más, pero en una compañía de 12 o de 15 personas es que vas a tener que aprender a dejar ir. ¿Y el público cambia? ¿Es diferente el público de aquí de España que el de otro país? Yo creo que sí, pero por culpa de
bueno, ahí me voy a pisar un poco los dedos, pero creo que las compañías tienen un poco de culpa en eso. Algo que me parece que hacían muy bien allí es que educaban al público, o sea, metían al público como si fuese parte de la función. Pero nosotros, después de actuar, casi siempre hacían un Q&A, que llamaban ellos, questions and answers, y entonces daban la oportunidad al público de preguntar pues qué les había parecido. Obviamente el director como dirigía la entrevista, daba un poquito de información primero, pero claro, la gente ya no se iba del teatro diciendo, pues no he entendido nada, ¿tú has entendido algo? Porque tenían la oportunidad de preguntar, de resolver dudas. Luego suelen hacer una recepción. Así siempre nosotros que acabábamos de actuar, nos cambiábamos, nos poníamos guapos y solían hacer, pues eso, un vinito, el quesito, no sé qué. Entonces tú tienes la oportunidad de que el público te conozca. Qué bueno. Personalmente, tú también de recibir feedback, porque eso es súper satisfactorio para nosotros. Si no, tú terminas la actuación, no hablas con nadie, te vas a tu casa y nadie te ha dicho, a no ser que ya tengas un amigo que haya venido y te diga, oye, qué bien lo has hecho. Pero si no, o sea, es una función vacía en el sentido de que nadie te dice, ay, pues me ha encantado este momento, o wow, en ese momento he llorado, me ha recordado no sé qué, ¿sabes? Como que empatices, hay feedback de ambos lados. Eso también crea comunidad. Entonces esta persona que te ha llegado a conocer va a venir a la siguiente, va a traer amigos. O sea, no es voy a una función y me voy a mi casa, es una función y un evento alrededor de la función. Entonces es los packs que hacen ahora de Pilates. Pilates, mate, macha, más reunión de chicas. Claro, entonces creas la comunidad y ya te puedes hacer la foto. Claro. No sé, el marketing está llevado a otro nivel. Sí, ¿no? Y ahí veo como dos cosas importantes. Una es la de, al final, generas una experiencia mucho más completa, ¿no? Claro. O sea, tanto para los bailarines como para el público, que me parece increíble en ese sentido. Ya esta inmersión, ¿no? Porque estás hablando con los bailarines. Pero lo que veo realmente interesante ahí es lo de las preguntas. Porque al final, ¿cómo tú mejoras algo si no tienes la opinión de la gente? Pero con eso, pues al final tienes la opinión constante del público y lo que te hace mejorar, y dices, hay muchas veces que no te das cuenta de que hay que mejorar una cosa si no te lo dice alguien desde fuera, porque tú miras un poco, ¿no? Como in the box, ¿no? Como dicen. Totalmente, tú miras unos aspectos y a lo mejor el público ni se ha fijado en eso y está viendo otra cosa, en plan, ay, pues los vestuarios estaban apagados. Mucha gente pregunta por los vestuarios, por las luces. Claro que dices, a lo mejor, pues yo ahí toda preocupada por si había hecho más o menos andeor y resulta que lo que estaban mirando era si miraba directamente al chico o no le miraba, ¿sabes? Totalmente. Y bueno, ¿cómo qué se siente al actuar en Estados Unidos, en otro país? ¿Qué se siente? O sea, sales ahí al escenario y es completamente diferente, supongo, que al salir aquí, que al principio entiendo que te hará mucha ilusión porque, oye, empiezas tu vida como bailarina, gente cercana que te ve, es un orgullo, pero es otra sensación completamente diferente, ¿no? Pues yo es que lo he hecho al revés, porque es que aquí no he llegado a actuar mucho. Yo terminé de estudiar, entonces hice un par de actuaciones con el conservatorio, que sí, o sea, nerviosísima y vamos. Y un ojeador te fichó, ¿no? No, me presentaron a un concurso, entonces lo gané y ya me fui a Nueva York becada. Entonces yo realmente he empezado a trabajar directamente allí. Y yo me pongo más nerviosa aquí. Es verdad que hay venues allí muy significativas que tú dices, jolín, por aquí han pasado muchísimas compañías importantes, entonces como, wow, el sitio tiene energía. O teatros muy grandes, o lo que sea, que sí que impactan. Pero yo normalmente me pongo mucho más nerviosa cuando bailo para gente que me conoce, aunque sea un teatro pequeñito, que para gente que no conozco en general. Y porque estando allí, que a lo mejor, ¿cuál es el sitio más importante a nivel de danza del mundo? ¿Estados Unidos puede ser? ¿O a lo mejor hay otro que sea más importante en ese sentido? Buah, es difícil, eso. No lo sé, te diría que Europa, yo creo que está despuntando muy fuerte en compañías de contemporáneo, neoclásico y tal, sitios como, bueno, Alemania, que tiene cada ciudad tiene su teatro, claro. Holanda, el Denditi, el Staatsballet, Berlín, no sé, como hay muchas compañías en Europa que están muy fuertes ahora mismo. ¿No? A nivel económico, creo que sí que América, bueno, Rusia ha sido como la cuna del ballet, ahí hay mucho dinero puesto, entonces las producciones son
gigantescas con un dineral en vestuarios y todo. No te sabría decir, no te sé concretar qué es el sitio más importante ahora mismo. Y No sé. has dicho lo del vestuario. A la hora de diseñar los vestuarios, supongo, claro, tienen que tener en cuenta vuestro movimiento, Sí. que os deje un tipo de flexibilidad o adaptaros. ¿Hay diseñadores solo para el tema de danza, de ballet? Sí, hay diseñadores que se especializan en eso, en hacer vestuarios para danza. De hecho, en contemporáneo creo que es un poco más sencillo, pero en clásico, imagínate, los corsés, los tutús, o sea, es un trabajón cada tutú. Lo que hay ahí, todo con varillas, con pedrería, o sea, es un dineral y muy difícil de hacer los vestuarios. Y a la vez que os dejen moveros y os dejen... Claro, y a la vez que te puedas mover con ellos. ¿Y si hay algún error? Por ejemplo, sobre todo hablando de la danza clásica o neoclásica, que es como más perfeccionista, ¿no? ¿Qué hacéis a la Sí, hora de algún subsanar un error, ya sea de vestuario, de un movimiento? Yo te diría que seguir, o sea, ni siquiera pensarlo. Mientras estás bailando, yo siempre pienso en... No repensar lo que acaba de pasar, o sea, pienso en lo siguiente que va a venir. Porque si ha sido un error, o sea, la mayoría de gente igual ni lo ha visto. O sea, en una hora de espectáculo, o sea, tú pierdes la atención como público 500 veces. Entonces, que a lo mejor no te han visto ni siquiera teniendo ese error, pero si tú sigues pensando en lo que ha pasado, en la vergüenza, qué vergüenza, me han visto, ahora no quiero seguir, ya te has descuadrado. Te cuentas, ya no estás pensando en quién tienes al lado. Entonces, yo creo que como en todos los deportes, es... Deja el error, ya lo analizaremos después. Hay que estar en el presente. Hay demasiadas variables en las que tienes que estar pensando. Y luego lo hacéis vosotros también, perdón. Claro, Igual que decíais que en Estados Unidos pues hacía esa ronda de preguntas y tal, luego vosotros analizáis como compañía, como equipo, oye, ¿qué tal? ¿Cómo os han... Sí. A nosotros nos grababan, el director de ensayo es el encargado de eso. De si hemos dicho que es así, y todos tenemos que estar así, porque si no, no tiene efecto. Entonces, a nosotros lo que hacían es grabarnos la actuación con la directora de ensayo hablando a la cámara, en plan, todo lo que estaba pasando, y luego nosotros nos veíamos la actuación, nos vemos la actuación con los notes, con las correcciones, o por escrito, como sea, pero sí, no termina en la actuación. Termina cuando tú te lees las correcciones, al día siguiente se habla todo antes de empezar y se corrige lo que no ha salido bien. Qué chulo. Sí. ¿Y hay lugar para la improvisación dentro de la danza o está Sí. todo al milímetro? No, sí, hay mucho lugar para... ¿Sí? Claro, depende del estilo. En clásico no. Vale. En clásico, a no ser que tú estés haciendo... que no se lleva tanto, pero te pueden decir, pues no, mira, aquí improvisa. Pero claro, como el clásico es tan virtuoso, improvisar algo virtuoso sin probarlo es un poco complejo. Entonces la gente a lo mejor sí que improvisa, pero con un guión, ¿no? Como tú tienes en tus recursos y entonces vas juntando esos recursos, pero los tienes practicados. En contemporáneo yo creo que sí que hay mucha más libertad de improvisación. De hecho, muchas creaciones parten de la improvisación y lo que hacen es juntar gente que tiene un movimiento muy único, o sea, un movimiento suyo, que a lo mejor no son tan hábiles memorizando o cambiando su calidad de movimiento al movimiento de otra persona, pero ellos tienen un movimiento muy personal. Entonces lo que hacen es juntar gente muy única y de ahí sale una pieza brutal, pero les están dejando libertad, les están pautando a lo mejor, mira, quiero que aquí quiero que haya una lucha entre el bien y el mal, ¿no? Es lo primero que se me viene a la cabeza. Entonces tú eres el bien, si cruzas esta línea de repente el mal te está llevando. Entonces les dan como pautas para que ellos creen, improvisen así de manera espontánea. Muchas piezas de contemporáneo son así. Eso los coreógrafos suelen decir en colaboración con los bailarines, porque realmente el coreógrafo diseña la estructura, pero es el bailarín el que rellena el espacio. Bueno, ¿y utilizáis otras herramientas como por ejemplo, ahora que hablabas de precisión en algunos campos, poca improvisación, por ejemplo, Néstor Abad, gimnasta olímpico, nos decía, bueno, él utilizaba mucho la visualización, cada movimiento, cada gesto, cada tal, primero lo tenía en la cabeza, lo visualizaba. ¿Utilizáis herramientas como esta, como la visualización? Sí. O has dicho que os grabáis, por supuesto.
Sí, mogollón. O sea, yo de hecho como preparación te diría para salir al escenario, yo siempre me imagino, o sea, me intento visualizar a mí misma haciéndolo como yo querría verme. O sea, no como yo me veo actualmente, sino como yo quiero llegar a verme. O incluso mirar vídeos de gente que me inspira, intentar canalizar un poco como lo que yo siento cuando les veo a ellos y digo, jolín, qué gusto. La mujer es así, pues intento, no sé, meterlo. Sí, sí. De hecho, es una técnica que se utiliza mucho. Yo me gusta mucho la película de la Teniente O'Neill y la recomiendo mucho cuando me han venido clientes les falta sobre todo mujeres, que le falta esa fuerza, esa determinación para tomar decisiones o para ponerse delante de su empresa o para tal. El ponerse en bucle películas, esta es muy, muy directa, ¿no? De una mujer que toma las riendas, que se mete en un mundo de hombres, ¿no? Es decir, parece una tontería, pero el estar visualizando todo el rato, claro, te lleva a sentirlo. Sí, tú empatizas con a esa notarlo, sensación. Sí. Totalmente. Total. Yo estaba pensando en el tema justo del físico, claro, estaba pensando, me ha venido aquí a la cabeza, a nivel muscular, claro, también tendría que haber unas restricciones, ¿no? Porque si puedo ver el cuerpo de un bailarín que tiene que estar más fibrado, pero a lo mejor una bailarina, si tiene mucho peso, no va a poder hacer ciertas cosas a nivel muscular, ya me refiero, a lo mejor es mejor tener un cuerpo más estilizado, con un músculo justo, ¿sabes? No sé, ¿eso también ves que se cuida más eso? Como que hay una tendencia, a lo mejor no se habla, pero que si alguien, por ejemplo, está ganando mucha masa muscular es, oye, hay que bajarlo porque no... No, sí, claro, te lo dicen. Sí, ¿no? Pero al final ¿Te tú lo dicen? buscas... Depende de qué... O sea, en clásico, neoclásico, sí que te lo dicen porque tú tienes que respetar una estética. O sea, si tú estás buscando fragilidad, sensación de fragilidad, claro, de levitar, de suavidad, claro, no tiene el mismo efecto si tú te ves dura, musculada. Claro. O sea, no tiene la misma sensación. Entonces rompes... Es como cuando en los actores coges a alguien para un rol. O sea, su apariencia te tiene que ya dar esa sensación per se, ¿no? Entonces sí que se mide bastante. Bueno, nosotras intentamos muscular, pero muscular de una manera larga. O sea, que no se te vea así tocha, sino que se vea como alargada, que esté tonificada, pero sin mucho músculo. Pero, por ejemplo, ¿hacéis ejercicio de fuerza o no hacéis ejercicio de fuerza? Sí, mogollón. De hecho, vale. o sea, yo en mi compañía no tenía, pero, por ejemplo, compañías más grandes, o sea, el American Ballet Theatre, el New York City Ballet, tienen su entrenador personal y hacen entrenamientos específicos para las bailarinas porque, piensa, o sea, aguantar una hora de ballet haciendo movimientos muy repetitivos, o sea, y además descompensados, porque normalmente se hacen con tu pierna buena y la mala no, porque se ve mejor la buena, entonces al final acabas con descompensaciones brutales. Entonces tienen entrenadores personales para que puedan aguantar. Es que es un deporte, voy a llamarlo deporte porque es que lo es, o sea, es muy exigente. Justo. Entonces sí, entrenamos fuerza. Y necesitas mucha resistencia también, o sea, hay que entrenarlo y eso solo se entrena pues entrenando. Claro, sí, aparte de los ensayos tienes que dedicar un tiempo a conocer tu cuerpo y entrenar tus debilidades. O sea, porque, por ejemplo, si yo muscularmente estoy bien, pero de cardio no aguanto, no me sirve de nada, y es que lo mismo al revés, tienes que encontrar un equilibrio ahí para tú conocerte y estar bien. ¿Y cuánto tiempo o cuánto es la carrera? Igual que hay deportes que tienen una carrera muy limitada, ¿no? A los 30 ya eres mayor, ¿no? Sí. En la danza, ¿cuánto se puede mantener, ¿no? Esa exigencia en el cuerpo? Lo que te aguante tu cuerpo, depende de cómo te lo cuides. Porque ahora hay gente mayor bailando, mayor me refiero 60, 70 años bailando. Es que depende de qué tipo de danza, la exigencia física que tenga ese tipo de danza, cómo tú te hayas llegado a conocer, porque creo que la economía muscular también existe. O sea, si ahorras esfuerzo y consigues el mismo resultado, pues estás estresando mucho menos tu cuerpo, entonces va a sufrir mucho menos, lo puedes mantener más. Sí, yo creo que ahora es algo muy longevo. Hay estilos en los que no hace falta que sea una maratón, o sea, puedes crear imágenes muy bonitas y moverte tanto. ¿Y cómo se puede cuidar un bailarín para alargar su
Es lo que decías tú ahora del cuerpo y esa resistencia y cómo se puede cuidar para que a lo largo de la edad vaya teniendo esa misma actuación o esa misma calidad de baile. Pues, a ver, yo te diría que no saltándote los pres y post. Por ejemplo, nosotros cuando eres más joven, como tu cuerpo responde muy bien, no, muchas veces no calientas, como Dios manda, claro. Te lanzas directamente a hacerlo, te vas, como había dicho, en plan, terminas, te cambias enseguida, te vas. Claro, el día siguiente estás bien. Eso yo creo que a largo plazo no se puede mantener. Yo ahora, por ejemplo, que tengo ya 34, eso ha sido una de las primeras cosas que he notado. Yo antes llegaba y no... O sea, saltaba clic directamente a la barra y no hacía nada antes. Ahora si yo hago eso, mi cuerpo no rinde igual. Tengo que calentarlo bien, tengo que hacer ejercicios de compensación, porque igual ya hay cosas que empiezan a doler un poquito y tienes que después pues estirar, darte el tiempo, cuidar tu cuerpo, darte el tiempo para darle el descanso necesario. Yo creo que cuando somos más jóvenes hacemos burradas de no dormir, pero es que el cuerpo responde súper bien. Y conforme vas ganando en edad tienes que aprender a cuidar, a mimar más tu cuerpo. Sí, ¿no? Y también te escuchas un poco más y sabes qué es lo que te viene bien, sí, ¿no? O sea, sí, a lo mejor eres más, yo creo que te mueves más inteligente. O sea, no hace falta repetir las cosas 500 veces. Si tú lo has entendido ya, con hacerlo una vez, pues yo me conozco, yo sé que yo lo tengo ya. A lo mejor tienes al de 20 años repitiéndolo en bucle a tu lado, incansable, y tú dices, yo me voy a esperar y lo haré cuando lo tenga que hacer bien. Sí. Y aguantáis también, porque también es un mito, pero el tema de la danza y el sufrimiento o el dolor, sobre todo cuando aguantáis en esos zapatos en punta, tal. O sea, es también parte de la danza el aguantar ese dolor. Como en todos los deportes, creo yo. Sí, que tiene una parte de masoquismo ahí. Es como que lo ves necesario un poco, porque si no eres capaz de aguantar ese dolor, entonces no tiene sentido que lo estés entrenando, estés entrenando para hacer eso. No tienes que ver dónde quiero llegar. Pues si quiero llegar a tener las puntas puestas 6 horas al día o más, es que te van a doler, pero es que te dolerían esos zapatos y te dolerían unos tacones también. Claro. Entonces cada uno elige su dolor. Todas las profesiones tienen algún lado malo. Esta tiene, pues sí, eso. Quien quiere algo le cuesta. Justo. Y estás hablando justo hace un momento lo del pre y el post, que decías que era muy importante, que a lo mejor antes con tu edad más joven no le dabas tanta importancia, y eso me parece súper interesante, porque es verdad que eso, aparte de que te previene lesiones, que es una de las cosas principales de que la gente se lesione, ¿vale? Que ya no es en la danza, sino en cualquier deporte. Voy al gimnasio y no caliento, voy a jugar al fútbol, no caliento, y luego no estirar. Entonces son dos cosas muy importantes. Entonces ahí quería entrar también. Yo en el pasado estuve con una chica que era bailarina y me sorprendió mucho cómo estaba todo el rato estirando. O sea, estiraba muchísimas veces. Sí. O sea, de repente hacía así y empezaba a crujirse y hacer así, se levantaba la pierna y tal, en plan... Es que da mucho gusto, es muy gustoso. Claro. A mí Alex y mi pareja también me riñe todo el tiempo, porque además él es entrenador, y también me para... Pero no estires, acabas de hacer fuerza, no puedes estirar, esto está súper contraindicado en todos los estudios. Yo, pues es que mi amor, a mí no me hace nada, o sea, me da gustito, o sea, yo quiero estirar. Y yo creo que también hay que entender, nosotras nuestra fuerza la hacemos en rangos de movimiento mucho más grandes que la mayoría de la gente. Entonces yo creo que para nosotras un estiramiento que a lo mejor tú lo ves en plan de yo me voy a romper, es como si tú estuvieses estirando un poquito el cuádriceps normal. Entonces yo no lo veo. Bueno, yo ahí tengo que llevarle la contraria a tu novio Alex, ¿eh? ¿Sí? Porque es verdad, eso justo que has dicho de lo del post-entrenar, o sea, estirar después de entrenar, me lo ha dicho muchísima gente. O sea, y yo soy una persona que cuando oigo mucho una cosa digo, bueno, pues vamos a analizarlo, a ver si es verdad, ¿no? Vamos a investigar si esto es real. Y me lo ha dicho mucha gente, y sobre todo gente de esta que tengo amigos que no son culturistas, pero casi, que están todo el rato centrados en maximizar su músculo y crecer mucho, están muy grandes. Siempre, no, tío, yo no estiro, tal. Eso sí, están jodidos mazo de veces, claro, y lesionados, pero porque no están estirando. Y realmente
es hasta lo contrario. O sea, se hicieron ya estudios. De hecho, luego si quieres te paso un vídeo para que se lo pases. Vale. que lo dice, que lo explica muy bien un doctor que es muy crack. Y explica cómo también lo mismo. Decían, oye, siempre he crecido pensando que no tenía que estirar porque había gente que decía que tal. Y es verdad que en el pasado sí que había estudios así. Bueno, pues no, se pusieron a estudiarlo realmente y vieron que hasta es hasta mejor. Porque cierto tipo de estiramientos, ¿eh? O sea, sí, luego... claro, no a lo mejor estiramientos estáticos de tirarte media hora en una Exacto, posición. exacto, justo decían eso. Es eso, tal cual. Y entonces eso era muy beneficioso para el músculo porque lo está como un poco destensando y le viene bien. O sea, al final, pero es como todo, ¿no? Imagínate cómo va a crecer algo que está en tensión. Claro. ¿Sabes? Lo estás dejando un poco como, venga, crece. Vamos a estirarlo un poquito, a relajarlo. Aunque luego lo que hace que crezcan los músculos por la noche cuando estamos durmiendo, pero es verdad que lo del estiramiento es un poco un mito, ¿vale? Sí. Tiene sus peros, ¿eh? O sea, hay ciertos estiramientos que yo creo que es en lo que se basa eso, que es verdad que no son buenos, pero en general lo que hablamos de estiramientos, si no son muy estáticos... claro, a lo mejor lo que no haría es una clase de flexibilidad justo al acabar. Claro. Una clase en la que tú te centres a ganar rango. Exacto. Entonces allí sí que no, o sea, estás forzando mucho. Y además que es una cosa corta, es decir, no tienes que estar estirando 20 minutos, es un poco rápido, pero eso es una de las causas que previene lesiones, muy, claro, muy interesante. Sí. Pero sí, yo ya tengo, desde esa época en mi vida, tengo relacionado estirar con las bailarinas y pienso que van por la calle, cuando veo a una chica estirando por la calle o un chico, digo, este bailarín, porque es que están todo el rato estirando, pero era una exageración, era todo el rato, crac, crac, además sonaba, pero como de colocarlo bien, ¿sabes? Sí, ¿No? Sí, justo, y era todo el rato, y decía, joder, es me verdad. sorprendía. Sí, a mí me llama huesitos también, porque no paran de sonarme cosas. Pero es que yo creo que porque el cuerpo también está... Te lo está pidiendo. Sí, te lo pide. Sí. Al final trabajas también en rangos de movimiento que no son muy normales, ¿no? Entonces, yo voy a contar una historia a nivel personal relacionada a lo de estirar, que mi hermana lo puede saber o cualquier persona que está conmigo mucho tiempo. Yo estoy todo el rato también crujiéndome, pero muchísimo. O sea, yo me levanto y lo primero que hago es crujirme, suena crack, 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 tal, el cuello, la espalda, me giro así, me pongo en una posición que yo te se la enseñé a mi madre y a mi hermana y digo, mira, si os ponéis así y giráis, y decían, ostras, y lo hicieron y les pasaba. Y entonces yo lo hago mucho y me acuerdo una vez que me rayé muchísimo, por lo mismo que estaba diciendo antes, ¿no? Me pongo a investigar. Pues me puse a investigar y digo, vale, a ver si estoy como desgastando mi cuerpo o mis huesos y la estoy liando porque estoy todo el rato crujiéndome, ¿no? Entonces me rayé mucho y dije, voy a ir a ver a un profesional. ¿Y en qué concluyes? Porque yo esto lo hago demasiado. Vale, pues no es positivo, te voy a explicar, porque es que ya sé la explicación que me dio un experto que era un... ¿cómo se llama? No fui a un fisioterapeuta, creo que es un osteópata. Fui a un osteópata. Entonces fui a un osteópata a verle, que justo me lo habían recomendado y me dijeron, este es muy bueno, tal, y digo, genial, es perfecto para yo explicarle todo en plan lo que hago habitualmente y a ver si estas dudas que tengo internas la voy a liar en el futuro, porque a ver si de repente un día hago así y ya me quedo así. Y se queda así, que creo que todos los que estiramos mucho tenemos esas dudas a veces, ¿no? Tenemos como esos pensamientos... En plan, esto volverá al sitio. Claro, esos pensamientos intrusivos que tenemos, ¿no? Entonces... llegué a la... Es que fue buenísimo porque me acuerdo que llegué a la consulta, me senté y ese día no me estiré en nada. Digo, para tenerlo un poco todo tensionado y que vea lo que hago. Entonces llegué y dije, mira doctor, yo hago esto todos los días. Y empecé, crack, empecé a crujir. Mira, de hecho me he crujido. Ahí no. Bueno, me empecé a crujir la espalda, los tal, así también las piernas, tal, no sé qué. Y el tío, no lo hagas. Y yo, mierda. ¿Por qué? Y digo, ¿por qué? Y dice, claro, porque luego me di cuenta. Se pasó toda la sesión intentando crujirme y no crujía. O sea, era como que dije, bueno, qué sesión más estúpida, porque no me ha hecho nada, porque ya me he crujido yo todo. Claro, ¿sabes? O sea, tú te habías autotratado ya. Me había autotratado y él se sintió como mal. De hecho, me acuerdo cuando terminó la sesión que dijo, bueno, a ver, tienes que venir la semana que viene y tal. Y yo, sí. Pero sí. No te toques, antes de... Y no, pero me quedo, lo importante de esto es lo que voy a explicar ahora. Me explicó al principio, de hecho me puso como unos dibujitos que tenía en la pared, decía, mira, esto es súper positivo, no te rayes porque es muy bueno. Se llama desbloquear, estás desbloqueando el cuerpo. Entonces, me empezó a explicar cómo entre los músculos, en los huecos, se hacen como burbujitas, ¿vale? De aire. Entonces tú lo que haces es como explotarlas o las liberas, ¿vale? Entonces, es bueno, no es malo. De hecho, cuando se acumula demasiado, a lo mejor puede generar tensión. Esto que de repente, que le pasa a mucha gente, que en la espalda,
me duele un poquito, y lo va dejando ahí. Bueno, pues eso se va acumulando, se va acumulando, se va acumulando. Yo, a la mínima que noto, pero es que ya tengo una sensibilidad de en la espalda un ligero dolor, ya estoy buscando una especie de palo o puerta tal, porque me estiro así y hago crack, y ya está, se me coloca todo. Es que da mucho gusto. Yo creo que la gente que no es adicta a estirarse es porque no lo ha probado. Bueno... Pero que yo creo que ya es como que te lo pide tu cuerpo, ¿sabes? Pero lo que quería decirte aquí es que el experto en este me dijo que se llama desbloquear y que estaba desbloqueando mi cuerpo, pues y que era súper positivo. No, me calmó y dije, bueno, salí haciendo así crujiendo y digo, ya estoy. Pero no lo hago igual, o sea, es verdad que me crujo un montón, pero... No lo haces igual que él. Y que no lo hago igual que una bailarina, ¿sabes? Que digo, cuando yo conocí a la chica esta, era exagerado mucho más que yo, ¿vale? O sea, que tampoco pienses que yo tengo vida de bailarín en ese sentido. Pero bueno, hasta aquí mi reflexión de el crujido, que creo que es interesante. Y si alguien nos está escuchando y tiene esa duda y dice, joder, yo también, tal, pues no pasa nada, te estás desbloqueando y es positivo. Y está bien. Sí, y hablando de desbloquear, desconexión, como, claro, la danza en sí se utiliza mucho para desconectar, para no pensar tanto, para divertirte, vas a bailar. ¿Qué hace un bailarín para desconectar? No bailar. No, sí, a ver, es que bailando desconectas ya, y me parece como una meditación bailar para mí. Porque claro, estás en el momento presente, estás súper involucrado con lo que está pasando, estás en contacto con tu cuerpo, estás explorando diferentes roles dentro de ti, ¿no? Como que a lo mejor no llegas, tú eres una persona con la gente que te conoce, pero no tienes la oportunidad de meterte en otras situaciones en las que podrías ser de otra forma, o tener otra personalidad. Entonces eso a mí me parece súper terapéutico. Pero bueno, o sea, para desconectar así, pues a lo mejor yo me doy paseitos, me voy a la playa, soy una gran amante de la playa, hacer snorkel, en invierno de la naturaleza. Suele ser como irme con mi pareja o con mi familia, con amigos, a disfrutar de la naturaleza, de cosas bonitas. Tengo una gran debilidad por los colorines y la belleza... Visual, sí. Me da mucha paz, mucha satisfacción. Y soy un poco pesada porque no paro. ¡Ay, qué bonito! ¿Has visto eso? ¿Has visto esa flor? ¡Qué bonita es! Claro. O sea, que mi novio se ríe muchísimo de mí, pero... Pero tiene mucho sentido porque... Pero me da mucha paz. Eso una de las cosas que se hace o se recomienda para la creatividad es bailar. Porque es de lo que más desarrolla la creatividad, porque por lo que dices tú, te conviertes en otra persona, te mueves, el cerebro sale de donde estaba para irse a otro lado, ¿no? Total. O sea, claro, tiene mucho sentido, aparte de que en sí estáis buscando esa belleza siempre en el movimiento, que también entiendo que luego la veas en otros sitios, ¿no? Sí, igual es la pescadilla que se muerde la cola, no sé si empecé a bailar porque ya me daba mucho gusto, en plan la limpieza visual, todo esto o no, pero sí, podría estar conectado. Me ha gustado lo del tema visual, yo soy también súper visual, ¿vale? O sea, realmente hay como 3 tipos de personas, ¿vale? Todos recibimos placer de una forma visual, de una forma auditiva y de una forma kinestética, ¿vale? Que es en plan kinestésica, ¿no, Sara? Sí. Pero bueno, eso es como recibimos la información, ¿no? Sí, pero realmente está demostrado que hay uno de los 3 que es como tu principal, donde recibes tu mayor cantidad de placer. Entonces yo, por ejemplo, soy muy visual y me pasa un poco igual. Nosotros disfrutamos mucho con paisajes, con el cine, con el arte. Nos gusta mucho. Yo a lo mejor me quedo embobado viendo eso. Pues a lo mejor estoy viendo un baile tal y me quedo embobado porque es que visualmente te parece súper atractivo. Y una persona a lo mejor que es kinestésica o a lo mejor es más auditiva, no le parece tan interesante y se centra más en otro tipo. Que todos recibimos placer de las 3 cosas. Es decir, sí, pero en música, diferente medida. Claro, en diferente medida. Tienes una medida mucho más alta. Y de hecho también investigué lo del tema de por qué nos gusta ver paisajes y tal, y estoy viendo un antropólogo que explicaba que claro, que la gente muy visual nos flipa el tema de ver paisajes y campos y tal, porque en el pasado, cuando todo viene de los ancestros, ¿vale? O sea, al final todo viene de los genes, de nuestra evolución y tal. Pues nosotros cuando veíamos un campo muy verde, muy bonito, muy tal, era como algo que tenía muchos cultivos, o sea, que al final era como una tierra muy buena para nuestra supervivencia. Entonces nosotros tenemos ese instinto, cuando vemos algo así decimos, wow, increíble. Hemos encontrado, el lugar perfecto. Exacto. Igual que si vemos otro sitio que está pues hecho mierda, ¿sabes? Pues decimos, esto no me gusta tanto a nivel visual. A mí me afecta muchísimo anímicamente lo que veo, lo que hay a mi alrededor. O sea, de eso, mira, España 1000 veces mejor. O sea, estando en Nueva York, que todo el mundo dice, wow, qué chulo, qué bonito.
O sea, bonito no es impactante, pero bonito no. O sea, creo que aquí tenemos una suerte loca del clima que tenemos, de lo limpio que está todo, porque tenemos las calles muy limpias, estéticamente bonitas. O sea, creo que eso también nos afecta aunque no nos demos cuenta. Es como armónico. Tú estás alineado. Y el tema de la música, porque claro, vosotros tenéis que estar todo el rato con... Me venía ahora la idea del ruido, no es lo mismo seguramente el ruido de Nueva York que el ruido de aquí, que se oye el mar, nada que claro, nada, sí, un cambio brutal. Claro. ¿Cómo os afecta el tema de los sonidos, la música a vosotros? O sea, yo allí, por ejemplo, sí que acababa cansada. O sea, yo lo notaba al final del día que... estás saturado, porque no paras de oír estímulos, de incluso al caminar por la calle, de esquivar a gente, chocarte con gente, o sea, desarrollas hasta agresividad, te diría. Sí. O sea, como agresividad neoyorquina, porque es verdad que es una especie de lucha, o sea, es que te tienes que hacer valer, entonces, esquivando gente, te están vendiendo cosas por todas partes, no sé, aquí siento que estás mucho más en paz. Más tranquilo, o sea, se reduce el ruido un montón. Al principio me daba cierta ansiedad, porque claro, sentía como que no estoy haciendo nada, solamente estoy tranquila, paseando y no hay más estímulos que eso. Entonces me aburría un poco, pero ahora lo aprecio un montón. O sea, ahora que estoy viviendo aquí cerquita de la playa, que por la noche a veces salimos y no hay nadie, o sea, no hay nadie más que... nosotros, 2 abuelitos más, y puedes pasear, solamente escuchar el mar. Me parece que eso tenemos que aprender a valorarlo mucho. Sí. Totalmente de acuerdo con el sonido. Totalmente. No, estaba pensando justo en Nueva York, que a lo mejor es una cosa que me ha venido a la cabeza, pero tengo la duda porque mucha gente que estoy viendo en Nueva York o en Estados Unidos, pero es que en Nueva York me lo han dicho varias personas. Yo he estado en Nueva York bastantes veces, hemos estado como 3 o 4 veces, pero es verdad que he estado un corto tiempo, pero la gente que ha estado mucho tiempo dice que el tema de alimentación es fastidiadísimo. Entonces, ¿cómo siendo bailarina tienes que cuidarte, estás en Nueva York, cómo llevabas eso de intentar comer lo más saludable posible allí? Es difícil porque es muy caro. O sea, es muy barata la comida basura y muy cara la comida sana. Por ejemplo, a mí me sorprendió muchísimo cuando llegué. Una manzana igual era $1 con algo. Que claro, ahora ya no nos parece tan loco aquí en España. Pero en su momento, sigue siendo caro, hace 14 años, a mí me parece una locura. Yo digo, perdón, o sea, una manzana, $1 y pico, o sea, es que no me daba. O las ensaladas, a lo mejor una ensalada costaba 12 euros como mínimo. Yeah. O sea, 12 euros, $12. Sí. Que es que vuelvo a decir, ahora ya no me parece tanto, pero en su momento me parecía muchísimo. Entonces... pues nada, intentando comprar en sitios que estuviese un poquito más barato. Nosotros en la compañía teníamos media horita para comer, o sea, no teníamos tiempo como tal para comer porque allí no comen, o sea, ahí almuerzan o sea, desayunan fuerte y luego ya cenan a las 6, a las 6:30. Entonces eso sí que fue una cosa que tuve que cambiar y que bueno, me ayudó a ahorrar, la verdad, un poco, porque es como que sustituí una comida. Entonces sí que desayunaba muy fuerte, o sea, me hacía mi avena con fruta, con a lo mejor un huevo, lo que sea, y luego me llevaba tapercito con algo light, porque claro, era media hora entre que salías pero volvías a bailar, entonces tampoco podías llenarte muchísimo. Y luego ya a las 6 ya cenaba, pero claro, se introduce una comida, ahí bastante. Yo como una vez al día y yo me acostumbré, me viene súper bien a mí, la verdad. ¿Luego mantuviste eso o lo has cambiado y ahora sigues con No, ahora lo he cambiado. Ahora lo he cambiado, he vuelto a las comidas, sí. Vale. Pero sí que tengo amigos que han hecho lo del ayuno intermitente y les ha ido genial. O sea, yo tenía un compañero que no desayunaba y hacía todo el día de ensayo hasta las 6 sin comer. Y era un tío grande, además, o sea, musculado, así fuerte. Y luego ya cenaba, y cenaba sano y tal. O sea, que yo no hubiese podido, porque yo sé que tengo que comer. Yo me despierto y me crujen las tripas, pero funciona. A la gente le funciona muy bien. Claro, sí, no, está claro. Al final tienes que adaptarte, escucharte y ver lo que te sienta bien a ti, porque no le sienta bien a todo el mundo. Eso está claro. Sí. Bueno, y hablando de ayuno, que Ernesto piensa que es maravilloso, ¿hay alguna verdad en la que tú creas y poca gente esté de acuerdo contigo, Ayla? No sé, igual esto ya está muy desmentido, pero creo que se puede estar sano comiendo de todo, o sea, sin restricciones en cuanto a tipo de cosas. Por ejemplo, que hay gente que te dice no,
nada de bollería, o sea, o nada de pan, o hay como enemigos, nada de aceite. Sí. Sí, algunos critican hasta los huevos. Sí, o sea, en plan como creo que eso lo único que hace es que tú estés rayado, estás inflamado. Yo creo que cuanto más delgada he conseguido estar y sana, o sea, ha sido estando aquí en España cuando llegué, que como ya no tenía la presión de bailar, empecé a comer de todo. Y me di cuenta de que como estaba menos obsesionada con lo que comer, con lo que sí, con lo que no, con lo que... no sé, o sea, comía sano, comía de todo, pero racionado. O sea, yo creo que es tener un poco de sentido común. Es decir, no me voy a comer 2 platos así de pasta, pero si me como un plato de pasta, ¿por qué no? O sea, quiero un vinito un día, ¿por qué no? O un trozo de chocolate un día, ¿por qué no? Es que creo que eso, los nos tajantes son mucho más enemigo que el tener, sí, el estar tranquilo con lo que comes. Sí, y supongo que además tendrás una conciencia de tu cuerpo mucho más, ¿no? Eres más consciente de lo que le pasa a tu cuerpo, de cómo se mueve, de tal. Entiendo que ahí también te facilitará el liberar tensiones, sobre todo si no tienes que estar en una compañía exigente y tal, no sé qué. Claro. Oye, pues voy a escucharme y me apetece esto. Sí, y a pues lo mejor bien. que, o sea, como tú, o sea, cuando haces danza vienes desde pequeñito ya con dietas, con restricciones, con tener que tener una imagen. Entonces, yo te diría que mucha gente no se ha dado el tiempo a probar qué pasa si de repente no sigo esta dieta y como lo que quiera. O sea, tú no te has dado el tiempo a ver cómo reacciona tu cuerpo, porque es que a lo mejor no cambia. O sea, a lo mejor incluso estás mejor. O no, a lo mejor sí, a lo mejor de repente dices un alocado y empiezo a engordar un montón, pero como que creo que muchos no habíamos hecho el experimento, yo no había hecho el experimento de relajarme y comer solo lo que yo quisiera. Claro. Cuando tuviese hambre, o sea, no tener que comer a unos horarios en específico ni una cantidad, de tener que decir, ay no, tengo el bolo la semana que viene, entonces ahora ya empezamos a ¿cómo se dice? A cortar. Claro, yo creo que ahí es de un punto el tema de la restricción, por lo menos lo que nos han dicho gimnastas, modelos, que llevan tan a rajatabla esa parte que cuando dejan de competir o ya no están en concursos o ya no están tal, se pasan al otro extremo. Claro. Y entonces son los que tienen luego esos problemas de, wow, es que no es que se relajen y dejen disfrutar. No, porque ya hay un problema. Claro, ya tienen una restricción tan estricta, tan durante tanto tiempo, que se pasan al otro extremo, ¿no? Que ese es el peligro que tiene la gente. Sí, yo veo ahí 2 claves, ¿vale? O sea, realmente creo que siempre la clave va a ser, es mucho mejor un 80 o un 85% de hacer las cosas bien que un 100% a nivel mental. La rigidez nunca viene tan bien, pero puedes aplicar esto a la mayoría de las cosas. O sea, a ir todos los días al gimnasio, al final te vas a romper los músculos, o sea, vas a reventarlo y no te viene bien, y es mucho mejor hacerlo un 80-85% de las veces, porque es lo que tu cuerpo le va a sentar mucho mejor. Pues eso se puede aplicar a todo. Y el tema de la alimentación, lo que yo creo que tú puedas hacer eso, o sea, yo creo que tu verdad la comparto, pero tienes que tener una consciencia con la comida muy alta, es decir... Claro, sí. Claro, esto es, si dijéramos a todo el mundo en España, comer todo lo que queráis, que ya veréis cómo vais a estar más o menos igual, creo que sería un 2% el que lo conseguiría, pero ese 2% es consciente con su comida, come cuando cree que tiene hambre, no come por ansiedad, no come porque claro, mucha gente. Eso tendría que ser gente sana, Claro. O sea, gente que no tenga una relación tóxica con la comida y que esté tranquilo en su vida también, porque Total. La comida muchas veces es la salida a otros problemas. Sí. Entonces, partiendo de que tú estás tranquilo contigo mismo, creo que el cuerpo es sabio y te pide lo que necesita, ¿no? Y si algún día te apetece un puchero, a lo mejor es porque te falta sal, no Hierro, sé, o tal. alguna... Sí. Justo, no, está claro, pero esto yo lo he contado alguna vez en el podcast, pero hubo una vez que un tío se perdió en el mar, ¿vale? Su barco se hundió, y entonces tenía como una balsa en la que tenía un montón de utensilios. El tío era rollo MacGyver, ¿vale? Sabía un montón de cómo sobrevivir en el mar, y estuvo, creo que no sé si fueron 60 o 70 días, ¿vale? Madre mía. Y sobrevivió. Entonces, encima estaba en un sitio en el que era muy fácil pescar, y el tío era un experto pescador, y pues no sé cómo lo pescaría, pero lo pescaba. Y al principio se comía el pescado normal, pero luego empezó a comerse
ya no le gusta lo que es la carne, lo que tú comes del pescado, ¿no? Tú comes el pescado y dices, vale, pues me como la carne, Lomo. quito la raspa, dejo la cabeza, tal, no sé qué. Sí. No, pues ya eso le empezó a dejar de gustar y su cuerpo le estaba pidiendo los ojos, las vísceras, tal. ¿Por qué? Porque tiene otros nutrientes, tal. Claro. Entonces ya ahí se está escuchando, ¿sabes? Sí, sí, sí. Entonces lo que decías tú del puchero es lo mismo, ¿eh? En plan, tal, pues eso nos pasa. Escucharte. Sí, sí, sí. Justo. Y bueno, y como sabemos que también te dedicas un poco al tema de pilates y tal, y ahora estás introduciéndote mucho más ahí a nivel profesional. ¿Cómo se introdujo este tema en tu vida? ¿Qué opinas de pilates, los beneficios que tiene y cómo lo ves? Porque yo creo que es un auge que está creciendo bastante. Sí, sí, está creciendo un montón. Yo lo hice por mí, o sea, por tener un entrenamiento más. O sea, decir, pues en vez de trabajar solo con mi peso, pues voy a trabajar con muelles, con elásticos, le meto resistencia. También porque yo lo había hecho antes, pero no había probado pilates máquinas, había probado pilates suelo, que esto en casi todas las clases de danza te meten un poquito de entrenamiento de preparación física, entonces es algo con lo que estamos muy familiarizados. Cuando llegué a España en la pandemia, ahí claro me quedé que ¿qué hago? O sea, no puedo bailar, o sea, pues dije, pues voy a estudiar algo que me guste y que pueda utilizar para mí como entrenamiento. Entonces me hice un curso como monitora de Pilates Reformer y no llegué a ejercer en ningún momento, pero me gustaba mucho. Y ahora, empezando a meterme más en el mundo de la docencia, o sea, he encontrado el amor por la docencia. O sea, me gusta mucho ayudar a la gente como a encontrar el alineamiento, que lo haga bien, por eso me gusta que esté alineado, que esté bien, perfecto, que entiendas por qué lo haces. Entonces he pensado que eso podría estar muy bien, como utilizar el pilates para sacar esa parte. ¿Y qué tal el mundo de la docencia, de enseñar, ponerte en el otro lado? A mí me gusta mucho. O sea, ahora llevo 5 años en España, ¿no? Este es el 5º. Al principio yo me sentía más intérprete que docente. Ahora yo te diría que 50-50. O sea, al principio es que, claro, cuando empiezas tienes una sensación de intrusismo. Un poco de decir, ¿tendré algo que enseñar? O sea, como tengo algo que enseñar o la gente va a entender lo que estoy diciendo. Pero luego conforme lo vas haciendo sí que te das cuenta que hay muchas cosas que se dan por dadas, por sabidas, que no tiene necesariamente por qué saberlas el alumno. Entonces, sobre todo con grupos que mantienes durante bastante tiempo, 1 año o 2 años, el ayudarles a conseguir cosas que les parecían increíbles hacía poquito, a mí me da mucha satisfacción también, me parece muy chulo. Qué guay. Bueno, pues yo te quería hacer estás hablando de la docencia que te gustaba enseñar y eso, pues creo que vamos a introducir la de nuestra pregunta estrella, una de las estrellas, de ¿qué cambiarías en el mundo si pudieras cambiar algo que crees que mejoraría mucho el mundo o a las personas? Las personas, sí. Creo que el egoísmo. Creo que reduciría el egoísmo. Quizá es porque ahora los momentos que tenemos, el momento que tenemos ahora en la sociedad, que está todo el mundo con la cultura de yo primero, si no te va bien, pues te aparto porque mi salud va por delante. O sea, creo que hemos perdido un poco la empatía, ¿no? Con el otro. Llevo 4 años yendo y viniendo en el tren todos los días, desde Gandía a Valencia, y es que ves cosas que me han hecho cuestionarme también, en plan de, tío, esto antes no pasaba. Estoy con la música a todo volumen, si te molesta, pues vete tú en coche, que dices... Pero, o sea, tú eres el que estás molestando de al lado, en plan, no seas tan egoísta, o sea, ves a todo el vagón durmiendo, tú vas tú a berrear. O yo qué sé, ves a la señora que se quiere sentar y todo el mundo en estampida para adentro y la dejan de pie y nadie se plantea si o sea, pues yo también estoy cansada, entonces me voy a sentar yo. Entonces creo que nos hemos dado como el permiso para centrarnos tanto en nosotros y en estar bien, que nos hemos olvidado de que también tú puedes estar bien siempre y cuando no pises el bienestar del de al lado, ¿no? O sea, hay una línea muy fina ahí, o sea, eso creo que podría cambiar muchas cosas si volviésemos a tener en cuenta el no ser tan egoístas. Veo que no te gusta esa especie que va por la calle con la música a tope, con el móvil ahí en voz alta como si fueran altavoces.
A nosotros tampoco. Sí, no. Lo de fumar, o sea, te estoy fumando en la comida, está permitido fumar, ya sé que está permitido fumar, pero me estás tirando el humo en la comida. Tiene un poco de empatía. Yeah. Pues sí, eso me molesta muchísimo y yo intento aplicármelo a mí también. Si pienso que va a molestar a alguien, igual que me molesta a mí, pues intento no hacerlo. Es un trabajo también, porque... Justo. Pero bueno, es un trabajo que quiero hacer. Justo. Y hablando de trabajos que quieres hacer, seguro que ha habido algún momento en tu vida que te ha hecho clic y has dicho un antes y un después, y ese cambio en ti, en tu vida. Pues, o sea, no tanto en trabajo, pero sí que hizo un clic en mi manera de percibir mi situación personal. Una actuación que yo tenía vergüenza. O sea, yo estaba súper avergonzada, era en un sitio muy, muy pequeñito, lo llevábamos fatal. No sé, como para mí era como una más y casi que me daba vergüenza hasta compartirlo, no. Y la chica que bailaba conmigo tenía una experiencia totalmente opuesta a mí. O sea, estaba súper feliz de que estaba allí, súper emocionada, quería compartirlo y me hizo darme cuenta, digo, jolín, estamos viviendo la misma situación y... O sea, ella está viviendo de una manera como tan plena, tan feliz, y yo no estoy siendo capaz de ver lo bueno de esto. O sea, entonces la que está perdiendo soy yo, porque yo estoy quedándome solo con lo malo. O sea, yo me estoy considerando mucho menos de lo que ella se está considerando. Entonces eso sí que me hizo un clic en intentar ver las cosas desde el lado positivo, de como intentar valorar lo que ya tienes. No sé, me hizo planteármelo, digo, jolín, estamos viviendo lo mismo y yo para mí es fatal, súper avergonzada, entonces tú también repercute en la valía que tú tienes, de la percepción que tú tienes de ti mismo, lo que piensas que vales, lo que proyectas a los demás, porque tú te vendes como que has hecho una mierda, pues al final la gente no sabe lo que has hecho. O sea, ellos van a pensar que has hecho lo que tú les dices o lo que tú proyectas, la seguridad que tú tienes. O sea, eso me hizo pensar, me hizo cuestionarme, me dije, ostras... Bueno, a veces, como decía Ana Toro, que estuvo aquí también, dice, hay veces que hay personas que vienen a hacernos de espejo, de ver algo que me sentí mal, dije, jolín, tío, yo aquí, qué desagradecida, ¿no? Me sentí mal. Eso me recuerda una historia de Tony Robbins muy buena, que, ¿sabes quién es Tony Robbins? No. Pues es un coach súper famoso americano que escribe libros de desarrollo personal, tal, y hablaba en un libro suyo que conocía a un psicólogo que lo que hizo fue analizar hermanos que habían vivido en el mismo entorno y cómo había acabado uno en un sitio, otro en otro, cómo había influido su infancia, ¿no? Entonces había un caso concreto de dos hermanos que eran encima, no sé si eran mellizos o gemelos, pero bueno, o se sacaban un año, pero habían vivido lo mismo, ¿vale? Y tenían un padre que era pues maltratador, un alcohólico, que les pegaba, que pegaba a la madre y tal. Y entonces lo que le llamó la atención al psicólogo fue que uno de los hermanos acabó siendo un padre ejemplar, con una familia súper estructurada, felices, cuidando mucho a los niños, a la mujer, súper educado. Y el otro era un borracho que había tenido un montón de denuncias por malos tratos, había entrado en la cárcel y había salido, pues imagínate, ¿no? Dos polos opuestos. Entonces les entrevistó a los dos y los dos dijeron, es que con lo que hemos vivido... ¿Sabes? Dijeron una frase parecida, pero el resumen fue, con lo que hemos vivido, ¿cómo iba a acabar de otra forma? Claro, y habían vivido lo mismo, pero lo habían sentido de maneras súper, súper diferentes. Claro, exacto. O sea, que es un poco el ejemplo que has dicho tú de yo estaba viviendo esa experiencia y ella lo vivía así, yo así, y al final no nos damos cuenta de la percepción de las cosas, que es como nosotros lo vemos. Es que eso es la clave de la felicidad, porque al final tú tienes la manzana aquí, pero tú la puedes ver como un manjar o como una mierda. Sí. Totalmente. Sí. O sea, que somos unos privilegiados, ¿eh? Yo en el tema de la felicidad, todos los días me levanto y cuando estoy ahí meditando y estoy en la fase de gratitud, digo, es que empiezo el día siempre igual en plan, si es que estoy en una cama, tengo un techo y digo, wow, tengo agua caliente y parece una chorrada, pero es que no lo es. Es que te levantas y dices, bueno, es que aparte pero que cuesta, cuesta eso. O sea, además yo creo que las redes sociales han hecho mucho daño ahí porque no paras de ver lo más bonito de mucha gente, entonces es un trabajo. Sí, un trabajo muy bueno para hacer. Es verdad. Pero al final compararnos siempre... Sí, la comparativa de las redes sociales es súper tóxica. Las redes sociales tienen un componente muy alto de toxicidad. Hay que saberlo. Es lo mismo que pasa con la comida que hemos dicho antes, de que realmente tienes que ser consciente y ser saludable con la comida.
también hay que ser saludable con las redes sociales y poca gente lo hace, ¿vale? Entonces eso también pasa y la comparativa te afecta un montón cuando realmente todo se reduce a que tú solo tienes que comparar contigo mismo, porque nadie que está en las redes sociales ha vivido las cosas que has vivido tú. Claro. O sea, nadie. Claro, es aprender a valorar tu situación, tu realidad. Sí, y sobre todo verte, oye, hace 6 meses o hace un año, ¿dónde estaba? O hace 2, o hace 3. Y dices, pues hace 3, imagínate, me pongo un ejemplo. Hace 3 estaba en un equipo de fútbol que era la hostia y ahora no estoy en el equipo y tal. Bueno, pero tienes otras cosas. Tienes otras cosas. Sí. ¿Qué has aprendido en ese camino? ¿Cómo estás ahora? Si la cosa es que mires para atrás y que estés con menos aprendizaje, peor, todo en tu vida sea, vayas a peor, ¿sabes? Pero no es el caso. O sea, en general la gente que quiere mejorar y que está continuamente intentando transformarse, pues al final, si te comparas contigo mismo... nuevos caminos. Claro, y si te comparas contigo mismo, siempre va a ser la respuesta siempre va a ser positiva. O sea, aunque veas que no avances, sí estás avanzando. Claro, sí. Y bueno, yo creo que ya para terminar, las últimas 2 preguntas, esta que nos gusta mucho también hacer aquí, que es la de cuéntanos algo, Eila, que poca gente sepa de ti o que nadie sepa. Y un poco en la línea de lo de que me gusta mucho la belleza visual, diría que soy una muy fan Disney. ¿Sí? Sí. Eso lo sabe... O sea, yo a lo mejor tengo un mal día y me pongo Pocahontas, me pongo Aladdin o yo qué sé. Que es un poco infantil, pero es que realmente me produce de verdad muchísima tranquilidad. O sea, lloro de lo bonito. Creo que están muy bien hechas estas películas, están diseñadas para que apelen a todos tus sentidos. Entonces, sí, yo creo que eso es una parte que a lo mejor tengo un poco más guardada, que no se la digo a todo el mundo, pero yo mi recurso fácil, cuando tengo así un mal día, digo, me voy a poner una película Disney. Bueno, es que... o Disney o cualquier película de dibujos, de pictures, yo qué sé, que dices, la veo y sabes que te van a tocar las emociones por todos los lados. Entonces, sí. Yo siempre que veo Toy Story lloro, siempre. La 1, siempre, al final. Y si me acuerdo de la escena, me pongo a llorar, pero no me voy a acordar. Pero yo como loco del cine, que al final, el podcast, al final hablamos de desarrollo personal, entrenamiento y tal, siempre sale el tema del cine. Hay que ponerlo ya. Ya hemos dicho... y cine, hay que empezar a ponerlo. Ya hemos dicho lo de Cisne Negro, que quien no lo haya visto es una locura. Sí, la tiene que ver. Pero es que yo diría que es de las 50, 60 mejores películas de la historia. Es que es un dato muy bestia. Esa para los cinéfilos viene de Perfect Blue, ¿no? Sí, de Perfect Blue, pero bueno, no vamos a meternos en eso. Estamos hablando, yo quería decir el comentario de Disney, que Pixar al final se unió con Disney, que por cierto, Pixar, por si no lo sabías, que hay gente que no lo sabe, la creó Steve Jobs. Cuando le echaron de Apple, creó Pixar. ¿Sí? Es interesante esa historia, el que no lo Qué fuerte, no lo sabía. El que quiera investigarlo está guay, ¿vale? Sí. Pero el tema de Disney está infravaloradísimo a nivel cinematográfico. Creo que tanto el Rey León como Aladdin, como La Bella y la Bestia son obras maestras. O sea, el Rey León es un 8,4, o sea, es una locura, ¿sabes? Sí, es que están súper bien pensadas para despertar todos tus sentidos. O sea, además, creo que tienen parte de drama, pero también tenemos bastante carga dramática a lo largo del día. También está bien recurrir a algo bonito, no sé, total. Algo que simplemente te haga reconectar con tu niño interior y decir, qué bonito los farolillos cuando suben ahí y todo va bien. Y tiene final feliz, ¿no? El final feliz también me gusta. Sí, pero bueno, también hay dureza, que en el Rey León muere Mufasa, ¿sabes? Lo pasamos muy mal. Sí, pero como que lo reconducen, siempre hay un final feliz, ahí hay un momento bonito, todo se ordena. Sí, claro, hombre, la verdad que tienes unas enseñanzas muy buenas y eso es lo bueno de Pixar, que yo creo que ya es un nivel un poco que ha evolucionado, que tiene películas con un mensaje final que es una locura, que son las buenas de Claro, Pixar. sí, que tienen moraleja. Y bueno, yo creo que para terminar te preguntaría que cómo te ves en el futuro. ¿Crees que va a ir un poco tu vida más enfocada al baile? ¿Vas a ir más al pilates? ¿Dónde te gustaría estar? ¿Cómo ves un poco la previsión de tu vida de aquí en adelante? No lo sé. Así como a largo plazo, o sea, mi meta es ser profesora del conservatorio. Eso me encantaría. O sea, me gusta dar clase a gente que lo hace por hobby, pero me encanta en plan dar clase a gente que lo hace con una meta clara y bueno, eso sería mi meta brutal. Que estoy en ello, estoy terminando pedagogía, pero bueno, esto es complicado, así que poco a poco. Luego, también mi trabajo soñado sería ser repetidora, que esto es las personas que se aprenden un repertorio de ciertos coreógrafos y entonces lo pasan. O sea, pasan la información a otros cuerpos, a otras compañías.
Este trabajo me gusta mucho, lo del orden, la precisión. Me gusta porque estás dentro del trabajo, pero no sé, tienes parte de enseñanza, parte de bailar, parte de contacto con las compañías. O sea, sería un trabajo muy chulo. Lo que aún no he tenido contacto. He tenido un contacto, sé que me gusta por eso, pero no he hecho más. Pero bueno, a futuro me gustaría irme por ahí. Qué o bueno. de docente o... Qué bueno. Seguir bailando mientras me dé el cuerpo, eso sí, porque la parte de artista no se me ha ido. Pero yo creo que a largo plazo, que ya me planteo no bailar tanto, sí, la docencia. Pero te diría de danza. El pilates lo veo como más algo complementario. Y al final soy bailarina. Claro, Sí. qué bueno. Bueno, nos has dicho que la gente baila hasta 60 y tal, o sea que todavía tienes tu cuerda para Sí, rato. sí, sí, o sea, cuerda espero que haya, vamos a tocar madera. Bueno, pues oye, pues muchísimas gracias, Muchas Sheila, gracias. Gracias a vosotros, qué por guay. esta conversación. Está muy guay, Sí. hemos aprendido un montón de neoclásico, baile contemporáneo. Creo que ha estado muy guay y espero que la gente le haya molado y haya aprendido. Ojalá que sí. Y nada, pues oye, pues decirle a nuestros seguidores que se suscriban al canal, que nos ayuden un montón, lo que nos hacen es crecer un montón y que al final podamos hacer mejores podcasts, con más calidad, traigamos a más invitados y que le den un like a este vídeo, que no cuesta nada, tanto suscribirse como darle like no cuesta nada, y que lo compartan con quien crean que les puede servir. Y como siempre terminamos, todo, absolutamente todo, se entrena. Así que hasta la próxima. Chao. Chao.